Buenos días. La gran época de la bioquímica, es decir, de la química de las reacciones biológicas, fue la de Otto Meyerhoff, Otto Warburg, Gerty Radnicki-Kory, su esposo Carl Corey y Hans Krebs, cuando alcanzó una energía que quizá no hemos vuelto a ver. Eran todos científicos más bien tradicionales o conservadores, pero su estilo de hacer investigación era terriblemente personal y revolucionario. Tenía el detalle de la fotografía y el acabado del arte. Sus trabajos son un solo trabajo, una especie de continuum que fue creciendo como una bola de nieve durante la primera mitad del siglo XX. La sombra de esta forma de investigar se alarga hasta nuestro tiempo. El científico actual ha descubierto que trabajar sobre lo ya trabajado es el hallazgo más perdurable y se fija en nuevos aspectos en los que no se fijó por imposibilidad técnica o por parecerle irrelevante el científico del pasado. Y así, un siglo después, el estudio del metabolismo energético se ha convertido en una de las áreas de investigación más activas en el estudio del cáncer, enfermedades infecciosas, hepáticas, cardiovasculares o el envejecimiento. Hoy nos encontramos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales para hablar de este y de algún otro tema con María Mitterbrunn. El Museo de Ciencias Naturales pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC, y estamos en la Sala de Minerales, Fósiles y Evolución Humana. El actual Museo Nacional fue creado por el rey Carlos III hace exactamente 250 años, como Real Gabinete de Historia Natural. En 1910, el Museo Nacional se trasladó a su sede actual, en el Palacio de las Artes y la Industria, que fue construido en 1887 en el Alto del Hipódromo. En 1939, como el resto de los centros pertenecientes a la Junta para la Ampliación de Estudios, conocida como la JAE, el Museo Nacional de Ciencias pasó a depender del recién fundado CSIC. El Museo Nacional alberga en la actualidad excelentes colecciones como las naturalizaciones de grandes mamíferos llevadas a cabo por el taxidermista Luis Benedito y su hermano José María. Hoy, como decía antes, hemos elegido el museo para hablar con María Mitterbrunn, que nació en Madrid en el 77, es jefe del grupo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC. María completó su educación superior en la Universidad Autónoma de Madrid con el título de doctora en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina en 2006. Trabajó en el Hospital de la Princesa entre el año 2000 y 2006 y en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares entre 2007 y 2015. Completó su formación con estancias en la Universidad de Oviedo y en el Instituto Curie en París. En 2015 inició su propia línea de investigación en el Hospital 12 de Octubre, como investigadora del programa Miguel Servet. De 2017 trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde ocupa el cargo de jefe de laboratorio de inmunometabolismo e inflamación, y es además profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, María. Buenos días, José. Para empezar, me gustaría preguntarte qué circunstancias te llevaron a elegir la investigación como profesión. Pues ¿Recuerdas? Sí, me ha gustado mucho pensar en esta pregunta porque me ha hecho recordar un momento cuando yo era niña, tendría unos 7 o 8 años, era un verano, pasaba siempre los veranos en Asturias, en Luarca, con mi abuela, y una tarde me dijo mi abuela: venga, que tenemos que ir a merendar a casa de los tíos. Y ahí fui, y había un señor sentado en la terraza de la casa de mis tíos, y me dijo mi abuela: ese señor es Severo Ochoa, es un investigador que ha recibido un premio Nobel. Vete a saludarle y pídele un autógrafo. Y bueno, yo ese día llegué a casa y había aprendido lo que era un autógrafo, que era la firma de alguien famoso, y que había conocido a la primera persona famosa y era un científico. Entonces yo creo que ahí quedó un poco la semilla de que la ciencia, los científicos, la investigación pueden hacer cosas relevantes que en mi familia, que la sociedad puede considerar que son importantes. Y no sé, quiero pensar que ese momento fue determinante en decidir dedicarme a la investigación y a la ciencia. ¿Qué historia más bonita? Entonces, años después, en tus primeros años, ¿hubo algún trabajo en concreto que te impresionara especialmente
¿Quiénes son, en tu opinión, los investigadores que han influido más en tu trabajo? Bueno, a mí me gusta destacar siempre un descubrimiento, fue a finales de los años 70, o sea, cuando había nacido, pero la aplicación pues, todavía se está viendo a día de hoy y eclosionó durante mi formación y mi etapa predoctoral, que es la formación de anticuerpos monoclonales. Ahora que están, ¿no? Todos estamos hablando de anticuerpos con esto de la COVID, pues sabemos las células del sistema inmune tienen la capacidad de producir estas moléculas que reconocen de forma específica, ¿no? Determinadas proteínas. Pues al final de los años 70, dos investigadores, César Milsteins y George Coser, lo que descubrieron era una estrategia para generar estos anticuerpos de forma específica, para conseguir en el laboratorio generar un anticuerpo específico frente a cualquier proteína. Y eso tiene unas implicaciones en la biomedicina enormes, para que se utilizan anticuerpos recombinantes para el tratamiento de muchas enfermedades inflamatorias, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes. Se están dando ahora, además, también ha revolucionado el tratamiento del cáncer con los anticuerpos en la inmunoterapia frente al cáncer. Pues ese descubrimiento a mí me fascinó y creo que ha sido muy relevante no solo sus aplicaciones biomédicas, sino también porque en el laboratorio, en todos los laboratorios científicos de cualquier disciplina, en bioquímica, en medicina, se utilizan los anticuerpos moleculares para detectar, para analizar. Y entonces, bueno, quería destacar ese descubrimiento que además fue fundamental para la carrera de mi supervisor, que es el profesor Francisco Sánchez Madrid, con el que hice la tesis y trabajé muchísimos años, al cual estoy enormemente agradecida y creo que es de las personas más relevantes en mi carrera científica, sin ninguna duda. Y él se formó en Estados Unidos durante su etapa postdoctoral aprendiendo esta técnica de generar anticuerpos monoclonales, que luego lo trajo a España y bueno, fue el fundamento de su línea de investigación. Entonces quería destacar ese descubrimiento y el papel de Paco, de Francisco Sánchez Madrid, durante toda mi carrera, que me ha apoyado siempre y pues que estoy aquí gracias a él, sin ninguna duda. Qué bien. En 2011 publicaste un trabajo sobre comunicación entre células utilizando un tipo de vesículas denominadas exosomas. ¿Puedes contarnos algo más? ¿Qué son los exosomas? Sí, bueno. ¿Para qué valen? Claro, el cuerpo humano está formado por 30 billones de células. Necesitan coordinarse entre ellas y necesitan hablar entre ellas. Y se sabe desde hace tiempo, pues, distintos mediadores de esta comunicación. Por ejemplo, las neuronas utilizan los neurotransmisores, las células inmunes, las citoquinas. Pues nosotros descubrimos que las células inmunes, además, no solo ellas, pero en particular las células inmunes, producen una especie como de paquetes señalizadores, unos paquetes, un servicio de mensajería en base que se parece a unos paquetes que tienen distintas moléculas, que contienen proteínas, contienen RNA, y esas moléculas pueden señalizar a la vez en otras células. Y bueno, pues es un poco esta investigación lo que reveló fue nuevos mecanismos que utilizan las células para comunicarse, para hablar entre ellas, ¿no? Y bueno, todos estos procesos se ven alterados cuando hay alguna patología y, por ejemplo, estos exosomas, estos paquetes, se utilizan en esta técnica que ahora se denomina biopsia líquida para detectar tumores sólidos mediante un análisis en sangre. Muchas de estas biopsias líquidas se basan en analizar el contenido de estos paquetes que secretan las células en condiciones normales, pero también en condiciones patológicas, y te pueden dar una idea de si hay algún proceso por ahí patológico, y puedes identificar incluso quién está produciendo esos exosomas, esos mensajes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco entender cómo las células de nuestro organismo se coordinan y charlan entre ellas. Con la paquetería. El foco actual de tu trabajo es el estudio del metabolismo del sistema inmune.
y sus implicaciones en algunas enfermedades cardiovasculares y envejecimiento. ¿Qué te llevó a elegir esta línea de trabajo? Bueno, el sistema inmune siempre ha sido lo que más incita mi curiosidad. Me parece fabuloso que tenemos unas células que son capaces de discriminar lo que es propio de lo que es ajeno, ¿no? Una célula nuestra de una célula o de un organismo patógeno, que además dentro de nuestras propias células es capaz de determinar cuál está dañada y eliminarla específicamente, una célula tumoral o infectada. Bueno, siempre me ha parecido esencial y muy interesante tratar de entender los mecanismos del sistema inmune. Cuando pude diseñar mi objeto de investigación, junté un poco esta curiosidad por el funcionamiento del sistema inmune que había aprendido en el laboratorio del profesor Sánchez Madrid con los procesos del envejecimiento que aprendí durante mi estancia en el laboratorio de López Otín. Entonces quise combinar esos dos conocimientos en el envejecimiento y en el sistema inmune y ver si había alguna conexión, cuáles son los procesos que nos llevan. Cuando envejecemos, por ejemplo, lo más obvio y que todos nos damos cuenta es que cuando envejecemos nuestro sistema inmune pierde pues, su función, nos hacemos más vulnerables a las infecciones, algo que ha quedado ahora muy patente con la pandemia. Con la edad nos volvemos más vulnerables a las infecciones, pero también al cáncer, porque el sistema inmune tampoco es capaz de detectar esas células malignas y acabar con ellas. Nos volvemos más propensos a la autoinmunidad. Nuestro sistema inmune tiene menos memoria. Las vacunas no funcionan tan bien cuando somos mayores, porque el sistema inmune ha perdido la capacidad de recordar. Entonces, combinar, ¿no? Quería explorar un poco cuáles son los mecanismos que lleva al sistema inmune a ese declive con la edad. Y una de las cosas que aprendí en el laboratorio del profesor López Otín es que durante el envejecimiento, en muchos tejidos y en muchas células, lo que ocurre es una pérdida de la energía de las células. Las células necesitan energía para hacer su trabajo y con la edad van perdiendo esa capacidad de producir esa energía. Pues se me planteó la pregunta de que si en el sistema inmune también ocurría esos fallos en el metabolismo y era una de las causas por las que se deteriora la función del sistema inmune, y ahí empezamos a investigar desde el 2015, que obtuve el Miguel Servet, y justo el año pasado pues publicamos la primera artículo demostrando que efectivamente se pierde ese potencial energético, esa capacidad energética, las células inmunes la van perdiendo con la edad, y eso no solo te hace más vulnerable a las infecciones y a la autoinmunidad, sino que además te acelera muchas otras enfermedades que no se creían tan relacionadas, como las enfermedades cardiovasculares o la pérdida de la memoria a corto plazo, en fin, que cuando las células inmunes no funcionan bien, no solo eres más vulnerable a distintas infecciones, sino que tu organismo empieza a deteriorarse, aparece ahí una inflamación crónica que acelera muchísimos procesos patológicos y enfermedades asociadas a la edad. Me parece que, bueno, que es un buen comienzo. Sí. ¿Y puedes decirnos cuál es la visión de tu investigación dentro de 5 años? Pues ahora hemos demostrado que si tú aceleras este deterioro del metabolismo en las células inmunes, podemos provocar pues, esta inmunodeficiencia y esta predisposición a tener enfermedades asociadas a la edad. Ahora me gustaría en los próximos 5 años hacer lo contrario. ¿Seremos capaces de retrasar el deterioro del sistema inmune? ¿Eso es suficiente para protegernos de distintas infecciones o de distintas enfermedades asociadas a la edad?
O sea, ahora me gustaría darle la vuelta e intentar prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? Eres coautora de varias patentes. ¿Te interesa en particular o te interesa la aplicación de tu trabajo? Siempre busco que nuestro trabajo sea relevante y que pueda transferirse rápidamente a algún beneficio, que alguien se vea beneficiado. Sí que me gusta plantearme los proyectos de investigación así. De hecho, pues ahora este mes sale a publicar un artículo de nuestro laboratorio en el que proponemos un tratamiento, uno de los primeros tratamientos para curar los aneurismas aórticos, porque hasta ahora el único tratamiento que existe es una cirugía bastante agresiva. Nosotros proponemos, además es con el uso de un suplemento alimenticio, que se puede prevenir el desarrollo de estos aneurismas aórticos, por ejemplo. Y lo hemos patentado, y creo que es importante proteger, bueno, pues, estas observaciones con una patente. Sin embargo, creo que es igual de relevante también proteger la ciencia básica. La ciencia básica es más difícil de ver a corto plazo los resultados, pero es el cimiento de la ciencia. En el fondo son los cimientos, esa ciencia que se hace por mera curiosidad, sin buscar la aplicación, pero es el cimiento de toda la ciencia, y creo que hay veces que cuesta más entender su importancia, y es muy importante proteger esta ciencia básica. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo a los estudiantes, me gusta ponerles el ejemplo del descubrimiento del láser. El láser eran unos físicos que estaban estudiando las propiedades, ¿no?, de polaridad de la luz, y el láser tiene ahora unas aplicaciones biomédicas muy grandes, pero los físicos que estaban estudiando las propiedades de polaridad de la luz no estaban buscando esas aplicaciones. Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta siempre en la investigación ver un punto translacional más o menos cercano, pero soy una firme defensora de la investigación básica por mera curiosidad, por mero conocimiento, y creo que es fundamental para la ciencia. Y cuando se te ocurre una nueva idea, ¿cómo chequeas si es buena? ¿La escribes en un cuaderno de notas, la compartes con alguna persona? Soy bastante impulsiva, y lo que se me pasa por la cabeza se lo digo al primero que tengo delante. O sea, lo que me gusta de la ciencia es compartir las ideas. Creo que el entusiasmo además se contagia, y creo que es fundamental. Así que sí que tengo un archivo en mi ordenador que se llama incubador de ideas, y escribo ahí algunas cosas que luego cuando las vuelvo a leer me parecen siempre un poco... envejecen muy mal esas ideas. Pero bueno, con la conversación, con compartirla con el equipo, con compartirla con los colegas, las ideas siempre al final se consolidan, y es la manera de disfrutar de ellas, aunque luego no sabes dónde te van a llevar, pero por lo menos por el camino disfrutas soñando que son interesantes. ¿Y te ha ocurrido alguna vez, cuando escuchas el trabajo de otros o lo lees, que sientes una especie de revelación, es decir, que tengo que seguir también por este camino? Hombre, desde luego siento que, o sea, te inspiras en el trabajo de los demás, y hay conferencias, hay artículos que se vuelven pilares en tu investigación. Sí, eso me ocurre con frecuencia, También con frecuencia, y debido a la burocracia que tenemos los científicos encima, ¿no?, a los papeles, también hay momentos de crisis, ¿no?, de pensar que estáis en un punto un poco de inflexión en el que te estás dispersando, o que no estás muy centrado. Eso también hay rachas en las que también ocurre eso. Y bueno, y ahí necesitas, pues eso, el apoyo de algún colaborador, algún miembro de tu equipo que de repente te enseña algún resultado y te transmite o te contagia su entusiasmo otra vez para arriba. El proceso científico consiste en la acción de asociar, ¿no?, en conseguir que los datos
que tienes enfrente hagan surgir en tu mente algo que ignorabas saber y que se vincula esto con aquello y aparece como ese clic que te permite formular una hipótesis. Pero la inteligencia artificial hace lo mismo, asocia una cosa con otra y propone hipótesis. ¿Te parece que estamos ante una nueva época en la que el poder de los datos puede hacer obsoleto el uso del método científico tal y como conocíamos desde Galileo? Difícil pregunta. Yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que todavía cabe que tenemos algunas capacidades que nos hacen únicos, la creatividad, la curiosidad. Me cuesta mucho pensar que la creatividad y la curiosidad humana puede también reproducirse con inteligencia artificial. Pero bueno, la inteligencia artificial desde luego nos va a llevar por un campo que yo no me atrevo ni siquiera a imaginarme de lo que es capaz. Entonces puedo estar equivocada, pero me gusta pensar que todavía nos queda una parcelita en nuestra creatividad y nuestra curiosidad que no puede ser reemplazada. Cambiando un poco de tema, aunque los hechos nunca pierden vigencia, las explicaciones acaban perdiendo actualidad. ¿Eres capaz, María, de disfrutar releyendo tus propios trabajos sin sentir la necesidad de hacer cambios? No los disfruto nada, los sufro muchísimo. No me gusta nada, ni el título de los artículos, lo cambiaría todo. No los releo nunca y no estoy nunca conforme con cómo han quedado con el paso del tiempo. Creo que también eso puede cambiar. Creo que ese método de producir un artículo científico estático, fijo, que se va a quedar ahí para siempre, en un formato inamovible, creo que eso va a cambiar. Creo que en el futuro, o sea, dentro de pocos años, haremos unos artículos más dinámicos, ¿no? En los que tú reportas, o sea, un experimento y sus conclusiones, y conforme sigues avanzando en tus investigaciones, pues vas aportando otras evidencias y vas matizando las conclusiones y la discusión. A mí me gusta pensar que esa es la dirección hacia la que vamos a ir. Sí, en la composición musical se hace, ¿no? Las obras se van revisando. Pues a ver si conseguimos hacerlo en ciencia, porque sí. Bien, un científico debe ser capaz de expresarse con naturalidad, soltura, encontrar su manera de expresión, ¿no? ¿Cuándo te parece que se produjo ese cambio significativo en tu carrera? En suma, ¿cuándo decidiste soltarte, ser tú misma? ¿Cuándo comprendiste que tu investigación tenía un sello personal? Yo creo que empecé a coger confianza y un poco a desarrollar mi propia firma a final de mi época en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Tuve la oportunidad de dirigir a un pequeño grupo de investigadores predoctorales, que quiero mencionar porque creo que han sido también muy importantes, no solo mis mentores, pero también mis compañeros y estudiantes han sido vitales para mi desarrollo como científica y para mi carrera, y les estoy infinitamente agradecida también, que son Francesc Baisauli, Carolina Villarroya. Ellos eran unos estudiantes que yo tuve la oportunidad de guiarles en sus ideas, de compartir las mías, y ahí empecé a sentir que yo tenía mi propio sello y disfruté muchísimo de ese momento. Sí. Muchos científicos están unidos a la universidad. ¿Qué opinas de compaginar tu trabajo de investigación con la docencia? Bueno, me parece una pregunta muy importante que nos deberíamos de plantear a nivel nacional, ¿no? Porque creo que la universidad y la ciencia nacieron de la mano y tienen que seguir yendo de la mano. Creo que la ciencia, o sea, necesitamos
los mejores profesores. Los profesores de la universidad tienen que ser los mejores profesores del mundo, tienen que saber transmitir el entusiasmo, la curiosidad, el pensamiento crítico. Es esencial reclutar a los mejores profesores para crear unas generaciones nuevas capaces, ¿no?, de prepararse para el futuro. Entonces, a día de hoy lo que veo es que en la universidad se ha primado pues clases pequeñas, entonces los profesores tienen ahora una carga docente mucho mayor que antes, se ven obligados a repetir la misma clase 2 veces, 3, 4 veces. Yo he llegado a dar la misma clase 4 veces seguidas, una hora, otra hora, otra. Es imposible mantener el entusiasmo y mantener, ¿no?, intentar mantener un poco dando la misma clase 4 veces seguidas. La última clase ya llega el profesor agotado, no tiene ya ni ganas de darlas. Entonces creo que se ha perdido un poco de calidad en las universidades con esto de reducir los grupos para hacer grupos más pequeños, y yo creo que yo volvería a las clases magistrales, que vengan grandísimos profesores, que vengan los mejores, que den clases magistrales a mucha gente, que les transmite el entusiasmo y que les haga un clic en la cabeza, ¿no?, y eso, pues ahora, con este sistema me parece que se está deteriorando. La universidad no es atractiva para los mejores, porque lo que les ofrece es cargas extraordinarias de docencia, y es una lástima, y creo que es algo que tenemos que reflexionar profundamente, porque es fundamental, la educación es fundamental para el futuro del país. Cambio de tema, en 2017 conseguiste un Starting Grant del European Research Council. ¿Cómo ha influido en el desarrollo de tu trabajo? Bueno, no puedo estar más agradecida a esta oportunidad. Pues fue fundamental, porque es una financiación grande, a largo plazo, 5 años. Eso me permitió, primero, instalarme en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde yo consideré que tenía el ambiente perfecto para desarrollar mi línea de investigación. Sin el RC no hubiera podido, no me hubieran abierto las puertas de ese instituto. Segundo, tuve la oportunidad de formar un grupo de investigación de 7, 8 personas, trayendo a gente, investigadores que estaban en el extranjero, que tenían una formación complementaria a la mía. Se habían formado en neurobiología, se habían formado en regeneración de tejidos, en enfermedades cardiovasculares. Tuve la oportunidad de reclutarlos para nuestro equipo. Eso sin el ERC no hubiera sido tampoco posible. Y luego, bueno, me dio la oportunidad de pensar en grande, ¿no?, de pensar a largo plazo, de arriesgarte con un proyecto que podía no llevar a ningún lado. Bueno, ha sido fundamental, y bueno, me cambió desde luego mi trayectoria. ¿Crees que hay que ser muy inteligente para ser un buen investigador? Yo he conocido a muy inteligente, pero que luego, pues a la hora de desarrollar su propia carrera, de elegir un tema, eran buenos, pero no brillaron. Otros, que a lo mejor no son tan inteligentes, pero que han conseguido, cuando hablas con ellos, han conseguido realmente tener temas apasionantes y de gran desarrollo. Yo valoro otras, o sea, en los científicos lo que más valoro es la creatividad, la curiosidad, la constancia, la capacidad de trabajo. Hombre, desde luego la inteligencia te lo pone más fácil. La inteligencia te lo pone más fácil, y yo también he conocido a investigadores inteligentísimos, siempre se lo digo, es que tú lo tienes más fácil, tú no te cuesta tanto escribir un artículo, no te cuesta tanto enfrentarte a una sala llena de gente a dar una exposición en otro idioma que no es el tuyo. A mí personalmente sufro mucho, me cuesta muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, pero lo que yo busco en un investigador no es tanto la inteligencia, sino el motor propio, la curiosidad, la creatividad. Eso creo que es muchísimo más importante que la inteligencia. ¿Podrías hablarnos de tu método de colaboración con otros científicos?
Mi pregunta es, ¿eres capaz de crear una especie de tercera persona cuando colaboras, que no se parece a ninguno, o cada uno mantiene su personalidad? Eso lo he conseguido con mi equipo, con los investigadores de mi equipo, que haya suficiente confianza y sinergia para que salga un proyecto que no se nos hubiera planteado si no llega a ser por esta conexión entre su formación y la mía. Con los otros colaboradores a día de hoy todavía no he establecido mantengo mi sello, mantengo mi identidad, no he conseguido integrarme tanto, pero sí que recibo de ellos, pues eso, un estímulo de entusiasmo. Eso es lo que busco en mis colaboraciones, ¿no? Alguien que se emocione contigo de pensar en lo que se puede hacer. ¿Te ocurre que cuando te sientas en tu mesa de trabajo descubres que la solución a interpretar unos datos, unos resultados que se te había ocurrido mientras paseabas o en insomnio no acaban de encajar? ¿Y cómo reaccionas? Bueno, trato de no frustrarme, no reacciono mal, admito fácilmente que la hipótesis estaba mal planteada. Siempre, bueno, pongo el ejemplo de lo que decía Feynman, ¿no? El padre de la física cuántica, que decía que, bueno, que da igual lo bonito que sea una hipótesis, una teoría, da igual lo listo que sea el que lo plantea, si los experimentos no la avalan, esa teoría es errónea. A mí me gusta plantearme siempre retos o investigaciones arriesgados, entonces admito fácilmente que pueden fallar y que aquello puede no acabar en nada. Me llevo peor de un experimento no sacar ninguna conclusión, eso sí que no lo... porque eso es que ha habido un error en la estrategia, pero si el experimento está bien planteado y simplemente tu hipótesis no era correcta, lo admito con mucha deportividad. ¿Qué hace un científico distinto a otras personas? ¿El apetito que tiene por la verdad? Claro, eso es algo poco propio de la sociedad actual, ¿no? Donde los hechos objetivos, los detalles, a menudo tienen menos influencia que la intuición, las emociones o las creencias personales. ¿Te preocupa que esta situación, que se llama posverdad, pueda afectar a la comunidad científica? Yo creo que lo que nos distingue a la comunidad científica es que tenemos este pensamiento crítico muy profundamente arraigado, y me cuesta pensar que llegue, ¿no? Esto de la posverdad, basándonos solo en sentimientos, en intuición, a establecerse en la comunidad científica. Pero sí que creo que los científicos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para divulgar, para dar a conocer nuestro trabajo, para fomentar el pensamiento crítico en toda la sociedad, para educar, porque si no, pues la sociedad está claro que puede instaurarse en esta posverdad y no dar relevancia a los hechos objetivos y a las evidencias científicas. Casi para acabar, no hemos hablado de tu interés en ayudar a otros investigadores que han vuelto del extranjero a establecerse en España. ¿Puedes comentarnos sobre este proyecto tuyo? Bueno, esta es una oportunidad que me han brindado Cristina Ramírez y otras personas de una organización de científicos retornados a España. Ellos tienen como objetivo atraer de nuevo el talento de los investigadores españoles que están por el mundo y que quieren volver a España, pero que España no les da, hay pocas posibilidades, ¿no? para volver a España. Entonces, este año es el primer año que han montado un sistema de emparejar mentores y científicos que estén en el extranjero para intentar facilitar la vuelta, el retorno, un retorno exitoso a España. Y bueno, me han invitado a participar, me ha parecido una tarea muy ilusionante que empezamos justo ahora. Solo sé
el nombre de la persona, que es una investigadora con la que coincidí en el Hospital de la Princesa, Marta Galán, está estudiando en la Universidad de Columbia, en Nueva York, trabajando en leucemias, y yo voy a hacer lo que pueda pues porque tratar de conseguir que ella está deseando volver a España, pues que pueda volver a España y que tenga lo que necesita, que tenga las condiciones que necesita para desarrollar su carrera como investigadora independiente aquí. Creo que es fundamental pelear porque el talento que tenemos disperso, que hemos formado en España, que han estudiado en universidades españolas, que han hecho el doctorado, que han ido todavía a formarse más fuera, pues que ahora, cuando empiezan su etapa más productiva, empiezan a desarrollar sus propias ideas, hay que hacer todo lo que podamos para protegerlas y que tengan el nicho adecuado. Me encanta este proyecto, ojalá triunfemos. Bueno, se me han acabado las preguntas, María, pero ¿te gustaría añadir algo más a nuestra conversación? Bueno, yo quería darte las gracias, me encanta esta iniciativa, ¿no? Y es lo que digo, creo que tenemos una labor muy importante de dar a conocer el trabajo de los científicos, hay que apoyar la educación y la ciencia, creo que es la base de cualquier sociedad que quiera ser competitiva, educación y ciencia, es una receta que todos sabemos, pero que es difícil luego de proteger y de llevar a la práctica. Y bueno, pues que espero que que este momento de crisis sanitaria, crisis económica, crisis mundial, pues sea un momento para reforzar eso, para pensar qué es lo importante, en qué tenemos que invertir. Y la inversión, yo creo que en ciencia y en educación es la mejor inversión posible. Bueno, pues muchas gracias, María. Esta conversación o esta entrevista, como el resto de las, se emitirá desde la Fundación de Ciencias de la Salud, un cierto día que anunciaremos, y después siempre será accesible en la página web del centro, y además el día que se emite es en directo, no ha tenido ningún corte ni ninguna edición. Pueden hacer preguntas a María vía WhatsApp y también estoy seguro de que ella con paciencia, con tiempo, las irá contestando. Y bueno, de nuevo, es decir, estamos, como han visto, en Madrid, en el Museo de Ciencias, un escenario realmente único, y animo al que no lo conoce a que venga al museo a disfrutarlo. Gracias. Gracias.